damos paso a la segunda conferencia. Por parte de Sergio Vidal Álvarez, que va a tratar sobre la identificación arqueométrica del mármol de Estremoz en los sarcófagos cristianos de la antigüedad tardía hispánica. Creo que es ahí. Pantalla completa. Abajo. A ver cómo sale. Un poquito más. Ahí. Abajo. ¿Te sirve, no? Así, perfecto. Estupendo. Buenas tardes. Bien. Continuando, siguiendo este avance cronológico que vamos a tener esta tarde, hemos partido con la magnífica intervención de Trinidad Nogales con este lenguaje del Alto Imperio Romano. Cambiamos ya, nos movemos un poquito en el tiempo y nos situamos en la Antigüedad Tardía, en los primeros siglos de la Antigüedad Tardía, concretamente los siglos IV y V, y, como saben ustedes, intervenciones posteriores que continuarán este avance cronológico que nos llevará ya pues, a las puertas de la Edad Media, claro. Bien, la identificación arqueométrica del mármol de Estremoz en los sarcófagos cristianos de la Antigüedad Tardía nos ha dado de sí unos frutos científicos que quiero presentarles esta tarde. Fueron parcialmente presentados ya previamente en Évora el año pasado en el Congreso de Arqueometría Peninsular. Y, bien, pues darles un poco una síntesis muy breve, también debido al tiempo, al escaso tiempo que tenemos en esta intervención, aunque hemos empezado un poquito tarde, pero no pasa nada. Para situarles, como les decía, en la materia de estudio, que son los sarcófagos cristianos, ya con iconografía cristiana, obrados tanto los que llegan de fuera de la península ibérica como los ejecutados por los propios talleres hispánicos, como les decía, en las centurias cuarta y quinta. Aquí tenemos un mapa de la distribución general de estos sarcófagos, de estas producciones que conocemos hasta hoy en día. Este es el mismo mapa que ustedes pueden ver en la Sala 23 del Museo Arqueológico Nacional, que es el que preparamos para la renovada exposición permanente, en el cual pues, simplemente hemos distribuido, como ven perfectamente, por diferentes talleres, los talleres de Roma por una parte, los talleres de Cartago, aunque hay pocas piezas conocidas, pero existen, también las hemos marcado, y, como no, también todas las piezas procedentes o pertenecientes a talleres locales peninsulares. La iconografía, la cual no me voy a detener, lógicamente, en esta intervención, conocida, publicada ampliamente, presenta una convivencia de temas profanos y cristianos, sobre todo la primera parte, la primera mitad del siglo IV, para la segunda mitad del siglo IV y todo el siglo V, pues quedaría monopolizada por los temas cristianos de índole bíblica. Los materiales, pues bien, como pueden imaginar, tenemos tanto mármoles como calizas, y foráneos y locales, en ambos casos. En esta intervención, lógicamente, nos vamos a centrar en los mármoles locales, ya que se va a quedar focalizada en el mármol de Estremoz. Bien, les muestro esta imagen, también por todo el mundo conocida, la localización en el mapa, la Carta Geológica de Portugal, la localización de este anticlinal de Estremoz, con los puntos de Estremoz, Borba y Vilaviçosa. Y bien, pues cómo enfrentamos a este análisis de estas piezas. El primer análisis, lógicamente, es un análisis macroscópico de visu. Ya la bibliografía, en algunas de las piezas que vamos a ver a continuación, pues ya se habla de posible mármol de Estremoz, por ejemplo, el sarcófago de Puebla Nueva, que conservamos en este museo. Pero bien, de ahí no pasábamos, es decir, quedamos en ese análisis macroscópico, esas hipótesis de posible Estremoz. Por supuesto, tenemos la coloración, tamaño del grano, la luminiscencia como primeros puntos de apoyo, de análisis en esta primera fase macroscópica.
a todas luces insuficiente en el caso del mármol de Estremoz, si queremos identificarlo con una cierta seguridad, y por tanto acudimos a los análisis arqueométricos. Se realizan una serie de tomas de muestras, las diferentes piezas que vamos a ir viendo a continuación, que son analizadas en el ICAC, en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica en Tarragona, sobre todo para la petrografía, la microscopía óptica de luz polarizada y la cátodo-luminiscencia. Sin embargo, el análisis de isótopos, la espectrometría de masas de relaciones isotópicas, se realiza en el CNR de Roma. Bien, el sarcófago de Puebla Nueva, como les decía, conservado en esta casa, en este museo, hallado in situ a finales del siglo XIX, es de hecho de las pocas, por no decir la única pieza encontrada in situ en la cripta de un mausoleo tardorromano, fechado en época teodosiana, finales del IV, principios del V, con lo cual enlaza perfectamente con una de las últimas imágenes que veíamos antes del Misorium de Teodosio. De sobras, como les decía, conocido, publicado, tenemos la imagen de la pieza, como la tenemos hoy en día en la sala 23 de nuestro museo. Esta imagen idílica de esta excavación del Instituto Arqueológico Alemán de los 60-70, la imagen actual, como vemos, hemos ido a menos, es decir, es prácticamente, está en un estado de semi-abandono esta cripta de este mausoleo, y pasamos a lo que es la caracterización arqueométrica. No me voy a detener especialmente en cada una de ellas, se las muestro para darles conocimiento y las conclusiones a las que hemos llegado. Bien, es un color, por supuesto, un mármol blanco de grano medio, los límites de los cristales, lo ven interpretados, etcétera, y esta luminiscencia media-alta homogénea de color rojizo y anaranjado. Los valores isotópicos, pues bien, vemos como esta muestra del sarcófago de Puebla Nueva tenemos una coincidencia con el pentélico, el doquimium o de Avión y el mármol de Estremoz. La suma de estos tres datos, de estos tres parámetros, pues nos da como conclusiones que el sarcófago de Puebla Nueva, tal y como se había dicho desde hacía décadas de Visu, está efectivamente obrado en mármol de Estremoz. Muchas décadas después, esta pieza fue encontrada en el año 2009 en el yacimiento de Carranque, por tanto estamos dentro de un ámbito geográfico relativamente cercano al de Puebla Nueva. Puebla Nueva, ustedes conocen, pero si no lo saben, está cercano a Talavera de la Reina, contiguo al río Tajo, por cierto, el mausoleo. Y en el caso de Carranque, como vemos, en el año 2009 se descubre esta cubierta de sarcófago, decorada toda ella con el ciclo de 3 escenas de ciclo de Jonás. Como ven, está reutilizada, parcialmente rota y reutilizada en una sepultura visigoda. Aquí vemos un detalle de las escenas, simplemente para que veamos un poco más de qué se trata. Es una pieza de excepcional calidad escultórica, pero que no responde a los parámetros de los talleres de Roma de estos momentos. Al igual que sucedía con el sarcófago de Puebla Nueva, son piezas que nada tienen que ver o poco tienen que ver con toda ese alud de piezas que conocemos también desde hace siglos, incluso algunas de ellas, que sabemos proceden de los talleres de Roma. Pues bien, estamos ante piezas que nos plantean una duda, es decir, que esto parece Roma, imita, por supuesto, tiene el referente iconográfico de los talleres de la metrópolis, pero que la figuración, es decir, el resultado final, se aleja considerablemente de lo que es las pautas que conocemos muy bien para los talleres romanos del siglo IV. Nuevamente se realizan los análisis, igualmente con la misma metodología, dando los parámetros que ven en la imagen, un tipo de luminiscencia también similar al que veíamos antes, y nuevamente esta coincidencia en los valores isotópicos con el doquimium, el pentélico, si bien al límite, y el mármol de Estremoz también si bien al límite. No obstante, nuevamente esta suma de datos, de resultados, ha dado como conclusión que estamos nuevamente ante una pieza obrada por los talleres de Estremoz. Algo está pasando, es decir, estamos fuera de la Lusitania desde un punto de vista geográfico, pero tenemos dos piezas de calidad excepcional, ambas obradas en mármol de Estremoz, que además su lenguaje figurativo, no responde a los parámetros lógicos de la escultura romana de estos momentos. Tenemos, por tanto, que hablar de talleres escultóricos hispanos, locales, que están alcanzando un nivel altísimo de calidad, al menos hasta ahora lo que les he mostrado en el centro de la península. Nos vamos al norte, ya muy lejos de la provincia de Lusitania, el no menos conocido cubierta de sarcófago de Itaquius, conservado en la Catedral de Oviedo.
también estudiado por multitud de investigadores, Helmut Schlunk, nosotros mismos en alguna ocasión, con esta decoración de roleos de acanto, esta inscripción que ahora veremos a continuación, un poco más en detalle, y el conocidísimo tema pues, de las palomas afrontadas a estos cántaros, de los cuales también nacen nuevos roleos, y, como no, el elemento del crismón. La inscripción, ¿por qué? Bueno, aparte de ser una de las inscripciones, según los especialistas, más bellas de la Hispania de los siglos IV y V, pues bien, es que la propia inscripción nos está diciendo que la pieza está obrada en mármol precioso mármol. El escultor o la persona, el comitente que está encargando esta pieza, pone de relieve la importancia del propio material que se está empleando. Hasta aquí, bien, conocido, noticias que no son nuevas, pero bueno, por fortuna, gracias a la cooperación del Cabildo de la Catedral de Oviedo, la gestión, como comprenderán, no es tan sencilla como en el caso de un museo, sino que bueno, pues hubo que hacer una serie de gestiones, pedir el permiso, extracción de muestras, es decir, por tanto, bueno, pues dar un golpe a la pieza, no puede ser de otra manera, para extraer esta muestra. Obtuvimos finalmente el permiso gracias a Agustín Evia, al que públicamente le agradezco su colaboración, y pudimos analizar el sarcófago de Itacio. Pues bien, nuevamente nos encontramos con unas características similares a las que teníamos en las otras dos piezas anteriores, un tipo de mármol similar, una textura también similar y también una nueva catodoluminiscencia con unos resultados similares. En este caso, la horquilla de los valores isotópicos ya se cierra únicamente a 2, mármol pentélico, mármol de Estremoz. El mármol pentélico, lógicamente, lo podemos desechar gracias a los datos que les he enseñado anteriormente, y concluir que el sarcófago de Itacio está también obrado en mármol de Estremoz. Es decir, aquí está pasando algo, ¿no? Lógicamente, eso es una selección, es decir, todo eso es un trabajo en equipo, un trabajo que estamos llevando desde hace algunos años y que esperamos continúe en los años posteriores, y aquí simplemente les estoy reduciendo, o sea, les estoy mostrando lo que son los resultados que nos han dado positivo Estremoz. Es decir, tenemos que tener esto muy en cuenta, si no parece como que toda la escultura hispánica o los sarcófagos de los siglos IV y V son todos de Estremoz, ni mucho menos. Les estoy mostrando los positivos. Otras piezas relativamente nuevas, descubiertas no como el sarcófago de Itacio, que es conocido desde siempre, desde el siglo XVI, las primeras noticias, sino piezas que, gracias a la arqueología, hemos conocido en fechas mucho más recientes, en este caso en los años 80 del siglo XX, gracias a las excavaciones ejecutadas en el Palacio de Revillagigedo en Gijón. Aparecen estos relieves, en la imagen ven como ven, dos fragmentos de una misma composición. Hay un tercer fragmento que se conserva en Gijón. Estos dos están trasladados al recientemente remodelado Museo de Asturias, en Oviedo. Como ven, un lenguaje figurativo que nos recuerda, creo yo, bastante claramente al sarcófago de Itacio. Una pieza conocida, de antiguo, desde siempre. En los años 80, en Gijón, estamos hablando, por tanto, de una distancia relativamente corta respecto a Oviedo, se descubren estos relieves con este nuevo tratamiento de las hojas de acanto, un mismo tipo también de trabajo escultórico, bastante similar, mucho más reducido, sin epigrafía, lógicamente. Y, nuevamente, en este caso, tomamos dos muestras de estos dos fragmentos del mismo relieve. Se toman estas dos muestras, con nuevamente unos resultados coincidentes con las muestras, las piezas que les he mostrado anteriormente. Los valores isotópicos, nuevamente coincidiendo el pentélico, el Estremoz y el Docimium, en este último si bien al límite, pero con la suma de datos, dando la conclusión de que estamos ante un mármol de Estremoz. Es decir, por tanto, tenemos estas piezas de un nivel escultórico excepcional en el centro peninsular, en mármol de Estremoz, ambas. En este caso tenemos los ríos Guadarrama y Tajo como posibles elementos de transporte del material. Y en el norte, en un foco que en principio no tendría nada que ver, de hecho, desde un punto de vista escultórico, son talleres distintos, no creemos que sean el mismo taller que está elaborando Puebla Nueva, Carranque y este foco del norte, sino que parece ser que serían talleres escultóricos distintos, pero con el mismo material escultórico que es el mármol de Estremoz. Mucho más recientemente hemos tenido noticias, gracias a nuestra colega y amiga Silvia González Soutelo, que ha sido la encargada de analizar, de llevar a cabo los análisis de esta pieza, que es este sarcófago conservado en el Museo Diocesano de Tui, en Pontevedra. Una cronología discutida, ya que es una caja
lisa, es decir, no tenemos trabajo escultórico en este caso. Desde un punto de vista macroscópico, pues sí, podíamos tener la sospecha de que fuera mármol de Estremoz, pero nuevamente los resultados de los análisis han dado positivo en este caso y es una pieza más obrada en mármol de Estremoz que nos sitúa en este norte peninsular, en esta provincia Galaequia. El futuro inmediato, esperamos, que será el próximo análisis que deseamos poder llevar a cabo con la colaboración, como no, por supuesto, del Museo de Mérida, para llevar a cabo, como decía, el análisis de este fragmento, el único fragmento que conocemos para esta escultura de los siglos IV y V en Mérida, en la capital de la provincia lusitania, que es un poco llenar un vacío lógico. Es decir, si estamos hablando que este mármol de Estremoz está dando de sí estas piezas tan excepcionales desde un punto de vista escultórico e iconográfico también, por supuesto, en un foco central de la península, en otro foco del norte de la península, ¿qué pasa con la capital? ¿Qué pasa con el lugar donde lógicamente tendríamos que tener un alcance más fácil o un abastecimiento más fácil de este material? Pues bien, este vacío lo tenemos solo parcialmente, hasta ahora, no sabemos, claro, hay que analizarlo, pues ocupado por esta pieza, esta posible cubierta de sarcófago. Ya tenemos que tener en cuenta cubierta, no el frente, sino la tapa, como sucedía en el caso de Carranque, con estas escenas que ahora no me detendré en ellas, están ya conocidas, publicadas. Y bien, pues esta falta de este análisis, como decía, que de visu, es decir, desde un punto de vista macroscópico, pues no sería nada extraño que estemos hablando de la conocidísima variedad del Estremoz, de este bandeado de vetas grises, conocido como pardais, del sur del anticlinal de Estremoz, que, como decía, tenemos que, por supuesto, analizar y pues, ver qué sucede, ¿no?, antes de llegar a conclusiones. Otras piezas que esperamos también poder analizar en el futuro, pues este sarcófago, el sarcófago de Braga. Otra pieza también muy conocida, muy publicada, las fotos son en blanco y negro, como ven, no tengo fotos en color, pero desde un punto de vista macroscópico, pues también bueno, por lo que hemos visto, pues parece ser que también podría ser ejecutada en mármol de Estremoz, por supuesto habrá que analizarla, y en todo caso también con esta cronología coincidente que veíamos en Carranque y en Puebla Nueva, pues de este momento teodosiano a caballo entre finales del siglo IV y principios del siglo V. De tal modo que en el año 2011 podíamos dibujar este mapa, un mapa un poco desolador, pero bueno, el que teníamos en esos momentos, Estremoz, la cantera, muy bien, Mérida, interrogante, que lo sigue siendo, Puebla Nueva, interrogante, en esos momentos, como siempre se había dicho, mármol de Estremoz, para unos pocos años después poder dibujar este otro mapa. Como vemos, pues el panorama ha cambiado bastante en estos 5 años y esperamos que en 5 años más pues siga evolucionando, siga cambiando. Bien, a partir de estos ejemplos pues podemos constatar una serie de conclusiones que les he ido desgranando, pero que ahora quedan aquí pues, más sistematizadas, como es el uso común, podemos decir claramente, el uso común del mármol de las canteras de Estremoz para la elaboración de sarcófagos por los talleres peninsulares durante los siglos IV y V, es decir, creemos muy probable que el mármol de Estremoz viajara a Roma para ser trabajado en Roma y ese material volviera a Hispania. Además, por otra parte, respondiendo a una realidad escultórica y a unos contenidos iconográficos que derivan de Roma, pero que no son como los de los sarcófagos romanos, tan bien conocidos y tan bien estudiados. Por otra parte, nos sorprende y hemos de poner en relieve y en valor el altísimo nivel escultórico, es decir, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la sofisticación iconográfica alcanzado por estos talleres que trabajan en mármol de Estremoz, como los ejemplos que hemos visto claramente, Puebla Nueva, Carranque y Oviedo. Y también, como no, como esta actividad escultórica de los siglos IV y V pues nos ofrece un claro vínculo, es decir, como una continuidad del trabajo de este tipo de mármol que nos enlaza perfectamente toda la actividad escultórica del momento alto imperial, del esplendor de la época alto imperial, con también los momentos posteriores, los que se constata, conocemos, y aquí mi compañera de mesa, María Cruz Villalón, mostrará posteriormente que en época visigoda, lógicamente, se sigue trabajando el mármol de Estremoz. Pues bien, en los siglos IV y V, en la península ibérica, los talleres locales lo están trabajando, como vemos, bastante bien, por cierto. Otras cuestiones que lanzo, que dejo en el aire, que habrá que trabajar con más detenimiento y pues, de una manera más también interdisciplinar entre muchos profesionales. Pues bien, comercio de piezas ya trabajadas, traslado del material en bruto,
hemos de verlo. Es decir, la lógica diría que es Mérida, pero en Mérida no tenemos nada parecido a Carranque, no tenemos nada parecido a Itacio. Los sistemas de transporte, también un tema que se ha debatido a lo largo de estos 2 días en esta misma mesa redonda, es decir, pues, el transporte fluvial, el marítimo, es decir, desde un puerto el mármol de Estremoz alcanza la costa atlántica, podía viajar a este norte peninsular, a Gijón, a Oviedo, por vía marítima, ¿por qué no? Y por otra parte también pues la lógica de la demanda de las élites locales, es decir, en casos como Puebla Nueva o Carranque, casos arqueológicos podemos decir, es decir, uno hallado in situ en la cripta de un mausoleo de época teodosiana, en el caso de Carranque hallado en una necrópolis visigoda, pero en un yacimiento de clara tradición altoimperial y sobre todo bajoimperial, pues bueno, como son esas élites locales los que pues se pueden permitirse el comandar, es decir, el sufragar este tipo de obras. Además, en el caso de Puebla Nueva, teniendo el mausoleo, es decir, tenemos el mausoleo y el sarcófago, tenemos todas las piezas, por tanto. Teniendo en cuenta que en el norte peninsular tenemos vilae importantes, como son el caso de Beranes. Es decir, tenemos también que pues, intentar encajar estos fenómenos. Se nos puede decir, bueno, en el caso de Itacio podemos hablar de un movimiento en época posterior. Por supuesto, no podemos negar que es una pieza que está en la catedral. La conocemos siempre en la catedral, que por un movimiento de repoblación, estoy hablando por supuesto ya de una época altomedieval, pues que en unos movimientos de repoblación el material viaje al norte, se sitúe, por ejemplo, en Astúrica Augusta, y eso sí que lo conocemos perfectamente por las crónicas, como elementos de Astúrica Augusta suben, Astorga, suben a Oviedo. Por tanto, pues este interrogante lógicamente queda también abierto en casos como Itacio, lógicamente no en otros como Puebla Nueva o mucho menos Carranque. Ya para terminar, pues bien, todas estas piezas, es decir, todo este elemento, el mármol de Estremoz y estas piezas que les he mostrado, pues tiene que encajar en algo, en un mapa mayor, un mapa más complejo. Es decir, tenemos estos datos para los siglos IV y V, para una actividad escultórica, insisto, desde mi punto de vista, local, talleres hispanos locales, taller o talleres, no lo sabemos, en principio talleres, por la diversidad, la dispersidad geográfica, la diversidad también formal, escultórica, pero como decía, que todo esto tiene que encajar en un marco mayor, que son, pues esto, los análisis de un mucho mayor número de piezas, que nos lleva a ver, pues la realidad completa de este mapa que vemos ahora geográfico, completarlo con los datos de estos análisis, para ver que, por ejemplo, pues los talleres de Roma, ahí están, con sus mármoles, sus distintos tipos de mármoles, que veremos en algunos casos, los podré presentar la semana que viene en la reunión de Córdoba, y cómo toda esta realidad, como decía, pues encaja en este puzzle. Y bien, pues nada más, con esto termino mi intervención.